Nos encontramos en el Banco de la República de la ciudad de Valledupar. Viene un ciclo de conferencias muy importante en la cual tenemos dos invitados muy importantes. Uno de ellos es Jaime Bonet. Bienvenido a ATL, doctor Jaime. Hay un tema muy importante que usted va a tocar dentro de las conferencias, que es los impuestos en América Latina. ¿Qué tan buenos somos para pagar impuestos en América Latina? Bueno, hay dos noticias, la buena y la mala. La buena es que los impuestos en América Latina en los últimos 10 años, las últimas décadas, ha sido la región del mundo que más ha aumentado la recaudación. Eso es la noticia buena. La noticia mala es que si nos comparamos con otras regiones en desarrollo, otras regiones, países desarrollados, el nivel de recaudación sigue siendo baja cuando uno se compara con otras regiones. Digamos, el mensaje que lleva, yo quiero contar un poco el libro que es un trabajo que se hizo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, y el libro está disponible en la página web del banco, las personas pueden tener acceso a él. El libro se llama Recaudar no basta, los impuestos como instrumento de desarrollo, que yo creo que el título dice mucho del mensaje que quiere llevar el libro. Se han hecho esfuerzos en recaudación y hay varias a lo largo de los capítulos cómo mejorar la eficiencia en la recaudación, cómo mejorar que los impuestos no sean distorsionantes de los agentes económicos, cómo mejorar que los impuestos se recauden y no evitar la evasión. En fin, hay toda una serie de recomendaciones. El capítulo que yo voy a presentar mañana es sobre los impuestos locales, específicamente impuestos a los gobiernos subnacionales que están en los municipios, los departamentos en Colombia. Y sobre ese tema también, digamos, en la región existe un rezago en la recaudación. Seguimos con impuestos, voy a ponerles un ejemplo de cifras. En promedio América Latina está recaudando 0.3% del Producto Interno Bruto, un recaudo muy bajo. En los países desarrollados los impuestos subnacionales pueden llegar a ser 2% del Producto Interno Bruto o 2.5%. Colombia, sorprendentemente, y con lo que uno refleja, nosotros estamos por encima de la media, estamos alrededor, podemos estar alcanzando un 0.8% de recaudación, y Colombia no lo hace mal en dos impuestos, que es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Si nos comparamos con una media de América Latina, que como les digo, si se compara con otras regiones del mundo, probablemente no, digamos, en el reino de los ciegos el tuerto es rey, pero no lo hacemos muy bien. Y el mensaje en el capítulo específico de los gobiernos subnacionales es: hay espacio para mejorar la recaudación. Hay en algunos casos, en algunos gobiernos de América Latina, en el caso de Colombia, por ejemplo, a nivel de municipios hay unas bases tributarias importantes como es el predial, la industria y comercio y la sobretasa de la gasolina, que pueden ser mejoradas su explotación, mejorar la recaudación a través de esos impuestos. En otros gobiernos, como por ejemplo en Colombia, los departamentos, las bases tributarias son muy débiles. Lo que se mantiene como impuestos son básicamente lo que llamamos en Colombia los impuestos a los vicios, gasolina, tabaco, alcohol, juegos, que son unos impuestos que no son muy fuertes y por supuesto la recaudación es baja. Ahí el mensaje un poco en esos casos habría que mejorar la base tributaria, darle unas bases tributarias más sólidas para que los departamentos puedan fortalecer. Ahora, ¿para qué aumentar los impuestos? Para que estos gobiernos tengan más capacidad para atender las necesidades de sus ciudadanos. Una pregunta. ¿Por qué el ciudadano común y corriente no tiene esa costumbre de pagar los impuestos como vemos que ocurre en otras naciones? ¿Por qué ese desestímulo para llegar a las alcaldías o a las gobernaciones a pagar los impuestos? ¿No tendrá esto que ver un poco ese ambiente de corrupción que debilita? Bueno, hay diversos elementos. Por supuesto, hay el tema de la corrupción, hay el tema también, digamos, cuando uno paga un impuesto, uno espera una retribución a cambio. O sea, tienes que pagar impuestos. Y a nivel de los impuestos locales, está ese, digamos, es más visible todavía. O sea, uno paga su impuesto, por ejemplo, del predial sobre mi casa, y yo quiero recibir algo a cambio sobre ese impuesto. Entonces, si hay un tema de corresponsabilidad, de recibir a cambio por el pago de los impuestos, y en este estudio que hicimos nos encontramos unos casos interesantes. Por un ejemplo, en el impuesto del predial rural, que es un impuesto que se recauda poco a nivel mundial, no es un tema exclusivo de América Latina,
encontramos que en algunas provincias argentinas se recaudaba bien. Y cuando fuimos a ver por qué se recaudaba bien, habían gobernadores de las provincias que hicieron unos acuerdos con los propietarios de los predios y definieron una serie de inversiones. O sea, les dice, ustedes van a pagar los impuestos y nosotros vamos a hacerles a ustedes a cambio una serie de inversiones, como por ejemplo acceso a las vías, electrificación rural. Entonces se mejoró, digamos, la infraestructura alrededor de las propiedades. Y eso aumentó mucho la recaudación a nivel del impuesto predial rural. Entonces, sí hay claramente, digamos, una asociación entre lo que recibes a cambio y lo que tú pagas. Eso por un lado. Pero también uno encuentra que en muchos casos hay cierta debilidad institucional para el cobro de los impuestos. Son oficinas que son débiles, que no hay capacidad de administración. En muchos casos, bueno, Valledupar, las capitales en Colombia más o menos lo administran bien, pero hay ciudades donde ni siquiera hay una factura, donde no se cobra, donde no se le pasa al ciudadano, bueno, usted tiene que una obligación, pague este impuesto. Entonces, hay como problemas administrativos, hay problemas de recibir a cambio lo que el ciudadano perciba que su impuesto está haciendo, y hay problemas también de tipo legal, de los esquemas legales para, por ejemplo, los procedimientos de cobro y sanción de los impuestos. En muchos casos, por ejemplo, en Colombia, hace falta mayor claridad para las administraciones de cómo cobrar, cómo sancionar, cómo hacer el seguimiento de la cartera de los impuestos. Entonces, es una combinación de varias cosas. Hay un hecho puntual en Valledupar. El alcalde está diligenciando la manera de buscar bajar la sobretasa de la gasolina hasta lo más mínimo, el 2%. Si entendemos que los impuestos ayudan al desarrollo de estructura, educación, salud, ¿bien? ¿Esta idea no es contraria a lo que se quiere, que haya desarrollo? Bueno, el caso de la sobretasa de la gasolina hay que verlo en cada contexto, y en el contexto de Valledupar, imagino yo, no conozco el detalle del proyecto, pero imagino tiene que ver con la realidad que vive el departamento con el combustible. Seguramente el impuesto, la recaudación del impuesto a raíz de por estar en frontera y la gasolina te ha venido abajo toda la recaudación. Es que, digamos, el soporte por la cual se basa el alcalde es el contrabando, obviamente, y él busca bajar los precios del combustible legal para competir con el combustible de contrabando, y la compensación que él espera que se dé con ya la oferta en aumento, pues compensar. Eso no es un juego muy riesgoso. Habría que hacer los números. O sea, aquí claramente no los tengo, pero hay un diferencial de precio entre lo que es el precio de la gasolina de contrabando y el precio de la gasolina de las estaciones formales en Valledupar. Ahí hay un diferencial de precios. Si parte de ese diferencial es esa sobretasa de la gasolina, ¿puede el alcalde maniobrar, o sea, para lograr, digamos, equilibrar y a su vez aumentar el consumo de tal manera que le compense la pérdida de impuestos? Tendríamos que hacer los números, no los conozco. Estamos compitiendo con el contrabando. Un contrabando generalmente lo que busca es el lavado de divisas, de dinero, bien, y lo que le importa es legalizar cuanto sea la cantidad. Pero o sea, el tema del contrabando tiene un costo también, o sea, traer la gasolina a Venezuela, o sea, eso no es gratis. Aquí hay claramente hay que, como le digo, mirar los diferenciales de precios y mirar hasta cuándo, si esas sobretasas, la reducción en la sobretasa podría significar voltear el diferencial, y de tal manera que sea más atractivo. De todas maneras, para la gente ya tanquear la gasolina a La Paz tiene un costo también de desplazamiento, de ir hasta allá, y tener, si el diferencial es menor, pues va a haber un incentivo a tanquear en Valledupar, pues aumentar el consumo y aumentar el recaudo del impuesto, así sea la tasa más baja. Sin embargo, como te digo, había que mirar el caso específico de para mirar qué. Usted nos dio ahorita un ejemplo de Argentina, cómo mejorar la captación de impuestos. Puntualmente Colombia, la costa, ¿bien? Valledupar, ¿cuál sería de pronto la estrategia para que las personas sean movidas a llevar sus impuestos a las alcaldías, a la gobernación, no tanto porque le toca? Mira, te pongo
dos ejemplos que en el estudio que hicimos, para la elaboración de este documento hicimos unos trabajos, y aquí en Colombia, así como encontramos en Argentina, encontramos unos casos interesantes en Colombia. Uno aquí en el Atlántico, la gobernación comenzó un programa de entregarle a los municipios unos software para administración del impuesto predial. Y fue muy interesante porque nos pudimos contrastar entre aquellos municipios que lo adoptaron y aquellos que no lo adoptaron, y mirar cómo mejoró la recaudación en aquellos municipios que adoptaron el software. Y era un software regalado por la gobernación, apoyó esto. Algunos porque eran autónomos, unos municipios lo adoptaron, otros no, y el impacto fue bastante significativo. Este software simplemente era la administración del hacer la factura, pasarle, que pudieran las alcaldías tener una herramienta que permitiera el cobro del impuesto. Ese es un caso que es aquí cercano en el Atlántico. Otro caso, y esto además me parece bien interesante, uno de los municipios de mejor desempeño fiscal por los indicadores del DNP y del Ministerio de Hacienda es Nopsa, en Boyacá. En Nopsa encontramos que el alcalde tenía un programa radial, bien simpático, lo llamaba Tardes Tributarias. El tipo tenía un espacio en el radio, que era los martes en la tarde, 1 hora, donde le contaba a la ciudadanía cómo iba la recaudación y cómo se invirtieron los recursos. Entonces, y ahí había espacio para que la gente llamara, preguntara, y además de decirle, digamos, los derechos y los deberes, ¿no? Ustedes tienen que pagar, con esto se hace esto, y Nopsa es uno de los municipios con mejores recaudación y desempeño aquí en Colombia. Entonces, son el tipo de cosas que se pueden mejorar y que pueden aumentar la recaudación. Vuelvo y digo, ¿para qué? Porque la gente me van a poner a pagar más impuestos. Bueno, ¿para qué? Para que una ciudad como Valledupar, donde hay un crecimiento grande en la población, donde hay demandas de infraestructura, que se puedan generar recursos para atender esas mayores demandas de infraestructura. Con el proceso de descentralización, los alcaldes cada día tienen más responsabilidades en atención de las necesidades, desplazados, infraestructura vial en las ciudades, aumento en las coberturas de acueducto y alcantarillado, todos esos recursos que se necesitan recursos para atender esas necesidades, y ahí es donde la recaudación juega un papel importante. En estos momentos, si ustedes miran el panorama en un municipio típico en Colombia, la gran mayoría de los recursos vienen de transferencias del gobierno nacional, recursos que generalmente son destinados para salud y educación por ley, salud, educación y un poquito de saneamiento básico. Eso deja al alcalde bastante maniatado a la hora de tomar decisiones en inversión social, en inversión en mejorar, por ejemplo, la gran mayoría de los recursos de educación vienen para pagar la nómina, pero cómo mejoras la calidad de la educación a través de mejoras en la infraestructura educativa, mejor dotación de los colegios, construcción de nuevas escuelas donde se necesite. Para eso necesitas recursos, aumento de las coberturas de acueductos y alcantarillado, mejoras en las redes viales, mejorar los sistemas de transporte masivo. Todo eso necesita recursos, y ahí es donde esta parte de los recursos pueden jugar un papel fundamental. Para terminar, aquellos que estén interesados de pronto ahondar más en este conocimiento, usted habló ahorita de un link donde pueden obtener más información. Este libro está disponible en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo. En el libro se llama Recaudar no basta, los impuestos como instrumento de desarrollo. Google, ahí, Bit, Recaudar no basta, ahí les aparece. Es gratis, pueden bajarlo y pueden mirar todos los capítulos que tiene el libro.